un día como hoy están los tratados de Córdoba. Y Efectivamente, se me hace en que son 1821. importantes, Alejandro, pero no creo, ¿verdad? Mejor ven y more. Mejor venimos. More. ¿Sabes qué? Pues sí, son los que ponen fin a la guerra de independencia, firmados por don Juan de O'Donoghue, que siempre nos lo presentaron como el último virrey, aunque ya había desaparecido propiamente el cargo. Era capitán general, llega con ese cargo, pero era, digamos, el último gobernante de la Nueva España. Representante. Y lo firma con Iturbide, que era el general en jefe del ejército trigarante. Se reúnen en Córdoba y ahí O'Donoghue acepta ya, digamos, reconocer la independencia de México. México se va a constituir en una, como primera forma de gobierno, en una monarquía constitucional. Y es decir, vamos a hacer una monarquía de inicio, por eso va a ser un imperio al principio. Y pues, supuestamente con eso queda ya terminada la guerra de independencia. De ahí Iturbide llegará un mes después a la Ciudad de México para su entrada triunfal. Pero ojo, O'Donoghue firma, Iturbide firma, se abrazan todos felices. O'Donoghue venía muy enfermo porque había sido un luchador contra el absolutismo en España y lo habían torturado. Y unas semanas después, creo que 2 semanas después, fallece aquí en México. Y esos tratados, aquí todo el mundo celebrando, y sí, las banderitas ya cuando entra Iturbide el 27 de septiembre a la Ciudad de México, ya hay banderas tricolores, o al menos con los 3 colores, todavía no con el escudo propiamente como lo conocemos. Los balcones con sus listones, todo muy bien. Pero resulta que España, cuando se entera, o sea, la monarquía española dice, no reconozco esos tratados. Nomás que ya, digamos, en los hechos ya era irreversible. Así que España no reconoce la independencia en ese 1821, la va a reconocer hasta 1836, 15 años después. Entonces vamos a seguir, digamos, dependiendo, entre comillas, de España, aunque ya en los hechos aquí ya México empezó a hacer su historia, o a escribir su historia, pero España va a reconocer hasta 1836 la independencia de México. Pero intenta recuperar, en 1829, claro. Con barradas. Tampoco, y se niega a abandonar el castillo de San Juan de Ulúa. ¿Por eso se quedaron ahí tantos años? Se quedaron, fíjate, hasta 1825 los españoles tenían resguardada la posición de San Juan de Ulúa, que no es como hoy que llegas en coche por una carretera, o sea, todavía estaba muy lejos del puerto, y como ahí podían llegar a abastecerlos desde Cuba, entonces 4 años después de que se había consumado la independencia, los españoles seguían bombardeando Veracruz y hostilizando, hasta que finalmente ya compraron unos barcos el gobierno de Guadalupe Victoria y los pudieron someter. Pero sí, o sea, fue una cosa rara. En términos generales, México alcanza su independencia el 24 de agosto de 1821, pero ya propiamente el acta de independencia se firma hasta el 28 de septiembre en la Ciudad de México. Y el reconocimiento hasta 15 años después. 15 años después, y además era 28 de diciembre. Yo todavía no sé si nos hicieron inocentes, y ahí en lo oscurito seguimos siendo colonia española. Y es que había conservadores en España que no querían, ni siquiera entonces querían reconocer la independencia de ninguna de las colonias, además. Y sí, en ese tratado, España pide, sobre todo por las barbaridades de la guerra de independencia, pide una especie de espera que eso quede olvidado y enterrado. Habla muy poco de la colonia, no habla de la conquista, desde luego, pero sí que lamenta los hechos dolorosos que hubo entre ambas naciones. O sea, que si no les parece suficiente ese tratado, entonces sí vale
se impone decir que España se disculpe otra vez, que es lo que pide el presidente, pero el presidente no sabe, no ha leído el tratado. No, pero no estamos hablando del presidente. No, bueno, pues vino salió del A colación, del ojo, decían. como salió en la conversación. ¿Y de esto lo discutes en Caras Vemos, también los monarcas, igual que los presidentes? Sí, empiezo hablando de que no tuvimos un primer presidente, sino tuvimos el primer gobernante que no presidente es Agustín de Iturbide. Ah, pues entonces nos vemos en la noche, en la cena. Eso. Caras Vemos.